sobrino. No, I'm not a writer. I have you. Sobrinos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. El día de hoy estamos en Lecumberri, el Palacio Negro, el famoso Palacio Negro de la Ciudad de México, la antigua cárcel donde estuvieron muchas personalidades. Así que hoy vamos a conocerlo y vamos a ver qué onda con esto. Acompáñenme y acompáñenme ahorita. Lecumberri se inauguró en 1900 hasta 1976, cuando Luis Echeverría decidió que pues no quería tener ningún tipo de recuerdo, ningún tipo de historia de lo que había pasado aquí en Lecumberri y decidió derrumbarla. Pero en el 77 fue cuando se decidió que aquí se pondría el Archivo General de la Nación, y fue hasta el 82 cuando se inauguró el Archivo General de la Nación aquí en Lecumberri. En esta cárcel hubieron muchísimas personas famosas, entre ellos el Goyo Cárdenas, que es el famoso estrangulador de Tacuba, que mató a 5 personas y fue el primer asesino serial que tuvo cabida en esta cárcel, que él fue el que se regeneró, el que logró realmente reformarse. Este personaje se hizo pasar por loco, ya que su familia era de mucho dinero y pues los abogados le dijeron que era mucho más fácil salir si se hacía pasar como un loco. Entonces él dijo que pues había descubierto el secreto de la resurrección. Pero bueno, cuando llegó aquí pues me lo retacharon y me dijeron que no, que no era loco, que era una persona normal. Así que pues pasó muchos años aquí hasta que salió como una persona pues totalmente reformada. Otra persona que estuvo aquí muy famosa, que bueno, más bien fue otro asesino serial, fue el famoso Chalequero. Este personaje mató a más de 20 prostitutas, la mayoría de ellas por estrangulación, motivados simplemente por el odio hacia ellas, ya que consideraba pecaminosa e inmoral su labor. Lecumberri fue dividido en 2 periodos. El primer periodo fue la etapa de, cuando querían reformar a las personas, y se dividía en 3 etapas. La primera etapa era cuando las personas estaban en una sola celda, solamente podía estar una persona. Posterior a eso, la segunda etapa ya podían estar con más personas y solamente se dividía por las noches. La tercera etapa ya era cuando les daban más confianza a los presos y podían salir, ir a misa, ir a comprar ciertas cosas. Después, en el segundo periodo, cuando se le llamó Palacio Negro, fue cuando ya empezaron todas estas cosas que nosotros hemos escuchado sobre historias, sobre castigos. Esto que está a mis espaldas es el Torreón Sur. Aquí los sacaban a tomar el sol o a estirar las piernas. En el segundo periodo, esto que era simplemente para tomar el sol, para estirar las piernas, se convirtió en celdas. En el primer torreón era donde traían a los presos no rehabilitables, es decir, los más peligrosos. Podemos ver las celdas, más o menos son como de 6 metros, pero es chiquitito. Entonces les provocaba precisamente un trauma el estar, tener este espacio entre cientos de personas. Lecumberri se dividía por letras, entre ellos la J, que esa era la J. De ahí viene el término joto. El decirle J a una persona homosexual viene desde Lecumberri, porque en la letra J es donde tenían a los homosexuales o con tendencias homosexuales. De ahí la palabra J. El primer periodo de Lecumberri definitivamente no se compara con el segundo periodo, en el que se bautiza a Lecumberri como Palacio Negro, ya que después de la Revolución Mexicana, Lecumberri se convierte en una especie de depósito de presos políticos de la Revolución, así como muchos reos que eran personas inocentes, quienes por el solo hecho de haber visto a alguien cometiendo un delito, eran apresados como sospechosos, provocando así una inminente sobrepoblación. Ahorita que estoy pasando por un parte de
de la antigua cárcel, puedo ver que los lugares donde estaban eran como súper pequeños. O sea, es un cuarto más o menos de 4x3 en el cual se metían alrededor de 10 personas. Muchos de ellos eran inocentes, pues como es ahora en México. O sea, que eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Habían varias formas de castigo. Una de las formas de castigo oficiales, por así decirlo, era que en cada crujía, en cada, digamos, pasillo, habían el llamado apando. Eran 2 apandos por cada crujía. ¿Qué es un apando? Aquí tenemos donde están las ventanas de arriba, más o menos son el tamaño de los cuartos donde estaban. Y tenemos este último, que si notan, no tiene una ventana. Este cuarto que no tenía una ventana le llamaban el apando. El apando era un lugar donde los castigaban, donde metían a los presos. La mayoría eran presos políticos, ya que esta... Bueno, esperen, como acotación. Un preso político es toda persona que por sus ideas amenaza el sistema político de un país. Digo, por si no lo sabían. Bueno, ahora sí continuemos. Cárcel que fue para 800 personas y terminó siendo para 5,000. Imagínense la sobrepoblación. Cada crujía, en cada, digamos, pasillo, eran 2 apandos por cada crujía. El apando era un cuarto muy reducido, en donde abajo de estos apandos eran baños de calor. En la parte de arriba, imagínense el calor que había en ese cuarto. Era reducido, no había baño, o sea, no había inodoro, no había ventana. El apando era un lugar donde los castigaban, en donde terminaban traumados. Pues imagínense el vivir así, de entre sus desechos, entre excremento, entre muchas cosas, con el calor, pues vaya que era un castigo. Entonces estos fueron llamados los apandos. De hecho, me imagino que han escuchado sobre la obra de El Apando, escrita por José Revueltas. Esta obra iba a ser una obra cinematográfica, pero el gobierno no permitió, obviamente, que saliera a la luz cómo es que vivían las personas en el apando. José Revueltas perteneció a la segunda etapa, fue un preso político pues del movimiento del 68. Miles de historias hay aquí en Lecumberri, no solamente lo que nosotros habíamos visto. Yo creo que ustedes o muchos han visto alguna película de Pepe el Toro, donde muchas partes se filmaron aquí en Lecumberri. Muchos personajes, de hecho, muchos personajes famosos estuvieron, entre ellos Juan Gabriel y Siqueiros, que de hecho Siqueiros regresó 5 veces aquí. Bueno, ahora si se preguntan por qué estuvo preso Juan Gabriel, bueno, pues Juan Gabriel estuvo aquí preso 18 meses aproximadamente porque lo culparon, y esto fue por robo. Después ya se decidió que pues no había robado, pero como les decía, muchos de los presos que estuvieron aquí eran inocentes. Y bueno, después ya cuando fue archivo del General de la Nación, a todos los presos los llevaron a Santa Marta, Catitla, que es al que se empezaba a construir. Es impresionante estar en un lugar donde sabes que hubieron tantas cosas, hubieron tanta muerte, tantas personas de hecho, de las que murieron inocentes, ocurrieron tantas cosas políticas y sociales. Es impresionante cómo ahora es pues algo tan tranquilo. Pero bueno, sobrinos, hasta aquí los voy a dejar con este video. Espero que lo hayan disfrutado. Denle una manita arriba, que no está tan mal saber que les gustó. Píquenle a las campanitas, que les va a estar avisando para cuando subo un video. Sobrinos, ya saben, a reír y disfrutar, que la vida se va a acabar. Bye.